Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a aprender una nueva técnica a 2 agujas. Vamos a aprender a cerrar un tejido elástico simple de un derecho y un revés utilizando aguja de lanas. Vamos a iniciar el trabajo cortando la lana al triple de largo del tejido que vamos a cerrar. Vamos a iniciar el trabajo de la siguiente manera. Tomamos la aguja de lanas y observamos que aquí tenemos el primer punto que es derecho. Colocamos la aguja dentro del primer punto y tenemos nuestro segundo punto que es revés. También colocamos dentro de la aguja y lo extraemos de las 2 agujas. Luego atravesamos por los 2 puntos de esta manera hasta el final de la hebra. Ahora observamos, tenemos estos 2 puntos por la cual atravesamos nuestra hebra, colocamos nuestra aguja de lanas dentro del primer punto nuevamente, de esta manera, y ahora con la misma aguja atravesamos nuestro primer punto al derecho que tenemos sobre las 2 agujas. Entonces, este es el primer punto que está en la aguja. Esta aguja atravesó los 2 puntos de esta manera. Este es el primer punto derecho y esto sería el segundo punto derecho. Una vez que tenemos de esta manera dentro de la aguja, lo sacamos nuevamente de esta manera. Este punto al derecho también lo sacamos. Y ahora atravesamos con esta hebra. Cuando atravesamos, nos sacamos ahora hasta el final. De esta manera, sacamos, de esta manera atravesamos y con este dedo frenamos. Ahí tenemos como un anillito en el índice, frenamos. Ahora sacamos el dedo y observamos atrás, de esta manera, con este anillito que frenamos el pasaje, tiramos de esta manera, observen, tiramos y aquí el punto donde tenemos enganchado sobre esta hebra, en este punto, aquí, ¿lo ven? Colocamos la aguja de esta manera, desde arriba atravesando, ¿lo ven? Lo colocamos de esta manera y ahora sacamos la aguja y ahí lo tenemos. Ahora con esta misma aguja colocamos en esta aguja como tejiendo al derecho. Una vez que tenemos de esta manera, atravesando los 2 puntos, observen, ahora esta hebra que habíamos frenado con el anillito, lo tiramos todo de esta manera. Cuando terminamos de tirar, no lo tiren muy fuerte, suavecito. Cuando terminaron de tirar, extraemos este punto y ahora atravesamos estos 2 puntos que teníamos enganchados de esta manera. Atravesamos y ahora, como está del lado delantero, frenamos con el pulgar de esta manera. Ahí frenamos. De esta manera, enganchado en el pulgar, frenamos y ahora tiramos esta hebra hacia arriba y observamos que aquí tenemos un punto enganchado. Cuando tiran esta hebra van a ver un punto que está enganchado aquí, por donde sale esta hebra. Aquí colocamos la aguja, observen, la aguja de lanas desde arriba hacia abajo. De esta manera lo colocamos atravesando. Y con esta misma aguja ahora vamos a atravesar nuevamente el punto al derecho. ¿Lo ven? Entonces tenemos atravesando el punto donde teníamos este anillito, atravesando de esta manera, y el punto al derecho que está sobre las 2 agujas, de esta manera atravesando. Cuando tienen de esta manera los 2 puntos, con la aguja de lanas enganchado,
ahora esta hebra lo vamos a terminar de pasar. Esta hebra lo tiramos, observen, lo tiramos, tiramos, tiramos hasta tirar por completo, no muy fuerte, porque si tiran muy fuerte, sea el puño o la cintura va a quedar muy apretado. Entonces tiramos hasta que se acabó. Luego, ahora estos dos puntos que tenemos enganchados, uno está afuera ya y el otro está sobre la aguja. Lo quitamos y ahora tiramos la hebra. Tiramos la hebra. Observen que tiramos, tiramos, tiramos y ahora este anillito va a quedar atrás. Entonces frenamos con el índice. Observen, ahí, frenamos con el índice. Ahora entonces del lado de atrás, como frenamos con el índice, ahora observen que si tiramos este punto, tiramos esto arriba, vemos que hay un punto que queda tirante. Ese punto, este. Entonces, en este punto ahora colocamos la aguja de lanas desde arriba hacia abajo pinchando, de esta manera. Y atravesamos. Y ahora con esta misma aguja que tenemos este punto atravesado, ahora tenemos el siguiente punto en espera, es revés. Entonces, a este punto revés coloco la aguja de lanas atravesando como tejiendo al derecho. Ahora, cuando tenemos los dos puntos atravesados, observen, cuando ya tenemos ubicados los dos puntos, ahora tiramos la hebra con que habíamos frenado, tiramos la hebra, tiramos todo, ahí está, observen que tiramos pero no muy fuerte, ahí, hasta ahí. Y ahora sacamos este punto revés que estaba esperando, lo sacamos y ahora este punto lo atravesamos, ahí está. Ahora con la tira atravesamos todo, todo, todo. ¿Y qué hacemos? Vamos a frenar con el pulgar. Atravesamos todo hasta que llegó al tamaño del pulgar. Observen, quedó como un loop, como un anillito. Y ahora tiramos hacia arriba. ¿Ven? Ya como hicimos varias veces, se dan cuenta. Ahí tenemos el punto que frenamos tirando. Este punto, donde tenemos esta tira aquí, este punto es donde vamos a enganchar ahora con la aguja de lanas. Atravesamos de esta manera desde arriba hacia abajo y ya tenemos el punto enganchado en la aguja. Cuando tenemos que trabajar el punto derecho, colocamos de esta manera, como trabajando al revés. ¿Ven? Como tejiendo al revés. De esta manera enganchamos los dos puntos. Una vez que ya está enganchados los dos puntos, ya esta tira que quedó esperando lo pueden acabar de esta manera. Tiramos todo, observen cómo tiramos todo aquí, ya está, tiramos todo. Y ahora este punto lo sacamos, extraemos y ahora atravesamos con toda la hebra. De esta manera. Y ahora, ¿qué hacemos? Frenamos con el índice. Frenamos con el índice de esta manera. Y ahora encontramos el siguiente punto. Ahí tiramos con esta hebra. Y este es el punto donde tenemos que trabajar ahora. Pasamos con la aguja de esta manera, desde arriba hacia abajo. Ahí, de esta manera. Atravesamos. Ahí está nuestro primer punto. Ahora nos queda por trabajar un punto revés. Al punto revés vamos a trabajar con la aguja de lanas como tejiendo al derecho, de esta manera. Una vez que tenemos enganchados los dos puntos, ahora ¿qué hacemos? Sostenemos y tiramos la hebra. Tiramos el anillito que quedó frenado, tiramos todo, así, y este punto lo extraemos. Y así sucesivamente vamos a trabajar. Ahora atravesamos, frenamos con el pulgar. Vamos a trabajar frenando un pulgar y un índice de esta manera intercalado. Cuando frenamos con el pulgar vamos a ver un punto derecho. Ahí está, observen. Tiro aquí el freno
tiro hacia arriba y aquí vemos un puntito esperando, es un punto derecho. Enganchamos con la aguja desde arriba hacia abajo de esta manera y el punto para tomar de la aguja, de las dos agujas, es un derecho también. Entonces, una vez que tengo el primer punto, engancho como tejiendo al revés de esta manera. Y cuando tengo los dos puntos sobre la aguja de lanas, ahora tiro esta hebra y lo acabo. Ahí está, cerré. Ahora sacamos esto, atravesamos el punto, tiramos bien, ahora frenamos con el índice. Una vez que frenamos con el índice, observamos tirando de esta manera, tiramos el punto y encontramos el punto siguiente para trabajar. Cuando tiran, ¿ven ahí de donde sale la tirita esta? Bueno, enganchamos desde arriba hacia abajo este punto de esta manera y ahora aquí tenemos el punto revés. Al punto revés trabajamos de esta manera como tejiendo al derecho y ahora tiramos la hebra. Acabamos este punto tirando todo y ahora sacamos el punto y ahora atravesamos. Y ahora llegamos al final del trabajo. Vamos a tirar de esta manera. Ahora nos tocó trabajar con el índice porque el último punto es revés. Ahí cuando tiramos encontramos el punto. Este punto lo levantamos desde arriba hacia abajo de esta manera. Y el último punto revés lo trabajamos como tejiendo al derecho. De esta manera sacamos la aguja de lanas, lo retiramos. Y ahora tiramos esta hebra que nos quedó, el anillito, y ahora atravesamos con este punto, de esta manera. Y ahora hacemos nuestro último punto atravesando este y este. ¿Lo observan? Los últimos dos puntos, de esta manera. Bueno, y lo atravesamos y ahí finalizamos. Entonces, aquí tenemos finalizado de esta manera el cierre del tejido elástico con aguja de lanas. Esto, a diferencia del tejido con el cierre a dos agujas, queda mucho más elástico. Observen cómo tenemos nuestro tejido finalizado de esta manera. Es un tejido súper elástico y es excelente para cerrar los tejidos elásticos que son los puños, las cinturas de los suéteres. Cerrando con esta técnica, obviamente queda con una calidad de tejido mucho más superior que el cierre con las dos agujas. Espero que la técnica les haya gustado, que lo hayan podido aprender. La próxima clase volvemos con una nueva técnica. Muchísimas gracias.